Es otra. Te leo. La economía de Cuba no funciona, es una economía no funcional y Mira. los que están a cargo no saben cómo arreglarlo. Palabras de Marco Rubio. Y se pregunta David.cu, si la economía cubana no funciona, ¿por qué Estados Unidos gasta millones sosteniendo el embargo? Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, dice: ahora el gobierno de Estados Unidos dice que no ha tomado ninguna acción punitiva contra Cuba. Qué cosa increíble. ¿Qué es si no punitivo el bloqueo económico? ¿Qué es si no punitiva la amenaza a cualquier país que exporte petróleo a Cuba? ¿Qué son la persecución financiera de las transacciones cubanas en cualquier país, la restricción a los buques mercantes que toquen puertos cubanos, la prohibición de visitas de turismo estadounidense a Cuba? ¿Qué objetivo cumplen las listas selectivas como la de estados patrocinadores del terrorismo, que provoca que Cuba no pueda hacer ni una transferencia bancaria ni obtenga créditos? ¿En qué consisten las presiones contra gobiernos caribeños para que renuncien a los programas de cooperación médica de Cuba? Por cierto, ¿por qué Marco Rubio no ha visitado al gobierno de Haití y le ha extorsionado para que retire la brigada médica de Cuba? Pero sí lo ha hecho con Jamaica. Porque en Haití, o de Haití, Cuba no obtiene ningún rendimiento económico. Es decir, no hay ningún dinero que vaya al sistema de salud de Cuba para comprar medicamentos o sostener los hospitales de Cuba, que es lo que necesita Marco Rubio, que se hunda el sistema sanitario de Cuba. Pero Jamaica sí paga una parte a Cuba. Con esa parte y con la que obtiene Cuba de otros convenios médicos, sostiene su sistema de salud. Conclusión: lo que necesita, lo que quiere y lo que persigue el gobierno de Estados Unidos es que haya una crisis sanitaria total en Cuba por falta de medicamentos, porque ha disparado sus misiles contra la fuente principal de ingresos del sistema de salud. Así es. Y por último, decir que Estados Unidos es el responsable por los apagones en Cuba, porque la falta de combustible hoy en día representa el 75% del déficit en la generación de energía. Es decir, recordemos, una buena parte de la producción eléctrica de Cuba necesita petróleo, diésel, etcétera. Bueno, pues actualmente el 75% de la causa de los apagones procede precisamente del déficit de combustibles. Para que luego me digan que el bloqueo no impacta, no existe. Cuba podría haber salido de los apagones en una buena parte, no totalmente, en una buena parte, si no existiera este bloqueo petrolero actual. ¿Cómo? Pues con todo este cambio de matriz energética, el impulso de la energía solar y otra serie de soluciones. Pero es que hay una narrativa que, bueno, fácilmente se puede derrotar, fácilmente si hay decencia informativa, si hubiera rigor informativo, no desinformativo, no las manipulaciones que son groseras, que vemos todos los días. Pero está claro que los problemas que tiene Cuba, la nación cubana, tiene que ver directamente con las políticas injerencistas, criminales de los Estados Unidos. Directamente, eso no hay duda. Y ahora con estas medidas, con este bloqueo petrolero de esta administración, pues queda más en evidencia, es más nítida la fotografía de un bloqueo que se suma al bloqueo, valga la redundancia. Porque, bueno, bloqueo económico, comercial y financiero. A ese bloqueo económico, comercial y financiero se le ha sumado el colocar a Cuba y nada más y nada menos que en una lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.
Se suma también en la activación del título 3 de el título 3D de la Hart-Burton. Hart-Burton, que ya es, bueno, y además en 1996 el bloqueo quedó codificado con la administración Clinton, firmó y únicamente, bueno, el Congreso puede eliminar esa política criminal. Y a eso se suma, a ese bloqueo, se suma el bloqueo, se suma ahora este bloqueo, bueno, las 243 medidas que he mencionado antes para recrudecer el bloqueo directamente creada e implementada por Marco Rubio. Y ahora viene el bloqueo petrolero a todos los barcos, no solo, sino que el país o empresa que tengan acuerdos o negocios con Cuba para suministrar petróleo, pues son sancionadas por Estados Unidos. Es decir, que la libertad que habla, la libertad y la comercial y toda esa pamplina, se ve reflejada en esta sinrazón y sobre todo en esta fotografía donde se ve las intenciones de un imperio. Quiere derrotar la revolución cubana para retomar su dominio hegemónico en América Latina y el Caribe, la doctrina Monroe. Ahora le dieron otro nombre, pero es la doctrina Monroe. Es decir, que ya el mismo presidente, este individuo tan neofascista, tan mentiroso, tan hipócrita, tan criminal, pues dice que ya ha hecho todo, se ha reconocido que se ha hecho todo contra Cuba para derrocar el gobierno revolucionario cubano. Pues la derrota está cerca de ellos. Y te digo una cosa, si se alarga si la resistencia iraní logra, y están atascados, logran vencer esta invasión orquestada por los dos criminales, sí, los dos criminales más sanguinarios del mundo en estos momentos, pues van a tener un problema tremendo al interior. Y ¿quién dice que en las elecciones de medio término, no solo la derrota de los republicanos, sino la derrota personal de este individuo, que muchos de los que están manifestando se votaron por él, pero no quieren un emperador. Habla de democracia y están diciendo no queremos emperador, no queremos reyes. No queremos reyes. Entonces, y eso al final yo veo que va a ser beneficioso también para Cuba. Ojalá. Bueno, con todo esto que hemos dicho ya saben que el bloqueo no existe, como nos dicen tantos idiotas en las redes sociales, pero la solidaridad está más activa que nunca. Hay muchas campañas de apoyo, por ejemplo, para la compra de paneles solares para el sistema público de salud. Ahí hay muchas cuentas abiertas del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español, pero en muchos otros lugares del mundo hay cuentas, sobre todo destinadas a, ya digo, a la compra de instalaciones de producción de energía fotovoltaica, porque es sin duda el talón de Aquiles, ¿no?, de la economía cubana y de la situación, de la coyuntura actual que sufre el pueblo cubano. Sin más, mucha solidaridad y seguimos en la batalla. Solidaridad para con el pueblo cubano y para los pueblos que luchan contra el imperialismo, contra el sionismo y por su verdadera libertad e independencia. Gracias, amigos y amigas de la solidaridad con Cuba. Gracias por estar ahí. Nosotros estamos también con ustedes. No defraudaremos. El pueblo cubano necesita ese calor, esa práctica solidaria para derrotar políticas que no son injerencistas, son criminales. Abajo el bloqueo. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.